ya que está hablando de eso, así le hago yo la pregunta que está relacionada. Si, por ejemplo, algún día compramos alguna bolsita de rotíferos o de alimento vivo y lo echamos en un recipiente y cogemos fitoplancton de ese con jeringa y lo ponemos en ese recipiente, los rotíferos y todo eso se alimentan, sí. o sea, es... Sí. Lo que no se puede hacer es de cualquier forma. O sea, ahí necesitas que haya un pequeño movimiento de agua para que te mantenga las microalgas en suspensión. Y el rotífero también necesitas ¿Un burbujeador o algo así? Un burbujeador. Ajá. Cuidado con los burbujeadores porque la gente le mete aire con partículas muy pequeñas, burbuja muy pequeña, y eso tiene dos problemas principales. Uno, que te hace una especie de esquimado, con lo cual muchos de los rotíferos terminan quedando atrapados en la espuma que se forma arriba. Sí. Otro problema es que la burbuja pequeña les hace soltar los huevos, con lo cual vas a perder muchísima fertilidad. Y en los acuarios conviene no, o sea, sobre todo cuando se trabaja con fito, no meter aire demasiado fino. Sería mejor a lo mejor el tubo directamente sin ningún dosificador Es demasiado fino incluso. Lo que se hace si necesitas hacer una chapucilla para salir del paso, te compras una pipeta de esas de plástico, ¿vale? Pones el tubo por la parte pequeñita y por la parte que tú presionas, cortas y te quedará forma de trompeta. Bueno, pues eso es un aireador perfecto. ¿Y cuánto tiempo necesitan más o menos para alimentarse los bichitos esos? Se empiezan a alimentar instantáneamente, porque no son animales que se empiezan a alimentar. Normalmente cuando se hace un enriquecimiento se dejan 6 horas, 12 horas para asegurarte que todos hayan comido y que... Es que lo veo muy práctico de utilizar ese fito, porque suele hacer de todo el fitoplancton natural, hay gente que lo hace y lo veo un rollo, entonces por eso de vez en cuando compras alimento vivo, que normalmente viene en bolsa, pero que vienen vacíos, si tú lo echas prácticamente no le estás aportando nada, entonces de alimentarlos con ese fito y luego cuando ya están con el estómago lleno, por así decirlo, echárselo a... Sí, sí. Es que... ¿Y cuánto tiempo puedes mantener vivo ese rotífero o esa... a base de alimentarlo con fito? Si sigues los protocolos que hay que seguir y la manera de hacerlo correcta, mira, precisamente hoy que hablábamos en el oceanográfico de cultivos, nosotros llegamos a tener 5 meses en cultivo sin limpiar y solamente añadiendo fitoplancton y el agua de reposo. Lo que dice José Luis es que un aficionado cualquiera que se coge un bidón y se compra la bolsa de copépodos y pone un bidón, un recipiente de los chinos de estos, lo pone en el balcón y el balcón no, digo el balcón porque le dé la luz, ¿no? Pero lo pone en el balcón, echa la bolsa de copépodos o 6 bolsas de copépodos, le echa el gel de fito y es un alimento enriquecido que de otra manera sería un... Y prolongar la vida de ese copépodo para poder seguir alimentando. Es mejor eso que nada. Sí, pero es mejor eso que ¿Qué temperatura está adecuada para eso? ¿Condiciones adecuadas para eso? Claro, el copépodo aguanta bastante. Sí, los copépodos tienen una resistencia tremenda. Pero de todas maneras, todas las cosas se pueden optimizar. Pero vaya, todos los sistemas funcionan. O sea, tú puedes producir gorrinos pues en unas determinadas condiciones o puedes hacerlo en otras condiciones donde la calidad sea mejor, tener las cosas más controladas. No, pero yo no me refería a tenerlos ahí un tiempo, yo me refería a que todos de vez en cuando compramos alimento vivo, sí, yo te entiendo, para no echarlo directamente que está totalmente vacío y no corta nada. Claro. Ya que lo echas, échalo que haya comido. Y entonces... supuestamente viene enriquecido. Supuestamente. Sí, pero al saber las horas que está en la bolsita y... Depende del tipo, depende de cada especie de zooplancton, ¿no? Pero, por ejemplo, los criadores crían el rotífero con el Visirroti, con la mezcla de Nematoropsis tetraselmis, pero antes de dárselo los rotíferos, antes de dárselo a las larvas,
hacen un enriquecimiento con nanocloropsis y isocrisis. Por los aportes de Por los ácidos aportes grasos de ácido graso y de sí, exactamente. Entonces, bueno, por eso el producto se llama Easy Rich, que es un enriquecedor. Vale, pues cambiemos un poquito de tercio. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, llevo ya 3 semanas ciclando en el nuevo acuario. Hay algún compañero que tiene más o menos la misma duda. ¿Cuándo sería recomendable empezar a editar el fito? ¿Antes de meter alguno de los animales que ya requieran consumirlo? ¿O se puede empezar a meter antes con el fin de que el agua esté enriquecida antes de la introducción? Hay un matiz aquí importante, porque como ya he visto tu acuario, sé lo que me estás preguntando. Si tú vas a utilizar lo que se llama roca muerta, ¿vale? No estás alimentando nada. No estás alimentando nada. O sea, la idea de meter cualquier alimento en un acuario es cuando tú tienes roca viva y quieres que siga viva. Yo, por ejemplo, tengo mitad muerta, mitad viva. Vale, entonces mi recomendación es que empieces a editar enseguida. Antes de incluso meter algún animal. Pero tienes que tratar de mantener eso. Si tú no mantienes esa vida con un aporte de nutrientes, pues bueno, pasará lo que le pasa a todos los acuarios. Empiezan con una explosión de copépodos y al cabo de 2 días no hay nada. Sí, está claro. ¿Verdad que Sí, bastante. Y sin meter lábridas ni... sin meter nada. Imagínate todo lo que le pasa a la bolsita de copépodos. Y fuera. Sí. Hay consultas que hacen el fito, mejor de día, de noche, ambos. Mira, pasa como con el Easy SPS que estamos hablando. Lo ideal sería que durante las 24 horas tú estuvieses metiendo un poco. O sea, que mejor, en vez de una dosificación de golpe, Pero ahí está más enfocado por la microfauna. El SPS sí que alimenta directamente al coral. Sí, pero en el mar, fitoplancton está presente de día y de noche. Sí. Entonces depende del organismo que vaya a capturarlo. Porque al hilo de eso también preguntan, en vez de hacer el jeringazo que tú dices, de editar una vez, ese mismo jeringazo durante varias tomas al cabo del día. Sí, sería perfecto. O sea, tú puedes preparar la jeringa y, bueno, pues si has preparado 50, o sea, 30 mililitros, pues decir yo cada 8 horas le voy a meter 10. Bueno. Sí, lo dice porque así, al haber un flujo constante en la columna de agua, pues lo aprovechan. Entonces, lo que les faltaría ahora es poder meter un poquito en la peristáltica. Para tener que estar con la mano. Exactamente. Entonces, bueno, para eso vamos a hacer el más diluido. Lo ha pedido muchísima gente y es lo que vamos a hacer. Perfecto. Hay otro que pregunta que hasta qué punto se puede mantener un acuario con una carga alta de SPS solo editando fitoplancton. Cómo afecta a los corales, al zooplancton, y sin un sistema de trabajo de nutrientes podría mantenerse SPS con un alto crecimiento y color solo con el fitoplancton. No, yo creo que no. Hay que hacer ahí una aportación proteica que el fitoplancton solo no va a poder hacer. Hay que aportar algo más. El fitoplancton lo que te va a permitir es que haya un equilibrio de nutrientes, pero alimentar directamente a los corales va a ser muy complicado. Estaríamos planteándonos una jaula con águilas y pensar que echando hierba los 2 conejos que hay van a alimentar a las águilas. Si es una jaula y si la dimensionásemos lo suficientemente grande en la escala que está el mar, la producción de fitoplancton, la carga de corales y el tamaño total, sí que sí. El productor primario es el fitoplancton, pero claro, estamos hablando de unas cantidades que son distintas. La diferencia del autótrofo y el heterótrofo, ¿no? Es eso. Hay que hacer una pequeña aportación. Lo que yo sí estoy convencido es que a largo plazo es muy difícil que un acuario funcione bien si no hay una aportación de fitoplancton. Y lo demuestra, o sea, del fitoplancton se ha hablado muchísimo. No se para de hablar. La comunidad científica está de acuerdo toda. Sí. El fitoplancton es imprescindible y de hecho todo lo que hasta para mantener corales
entre comillas, imposibles, es necesario. Es necesario el tipo manióporas, tipo... Es necesario, si no, Total. se van. Tú conoces el caso de Sullivan, de Tenerife. Tiene una agoniopola roja que quita el sentido. Y él es muy así, porque Sullivan es muy así. Y estaba utilizando Isilustec. Y un día dijo, pues ahora no lo voy a poner a ver si esto es verdad o no. En una semana se le iba. Yo creo que tú has visto su comentario. Sí. Y Sebas es el mismo caso también. Seba también. Tiene una agoniopola también naranja, bueno, es lógico también. Y la tiene, al principio le costó apimentarla, pero ahora está espectacular. Y sin esto, pues sería imposible. Sería... Claro, Claro, pero con esto lo que está alimentando realmente es lo que él dice, la base. Tiene mucha de la microfauna que si no tuviese este fitoplancton... seguramente la agoniopola sí está tirando de fitoplancton directamente. Luego hay gente que pregunta, me dice, yo es que como tengo muchas algas en los cristales, cuando limpio, Sí. eso ya me hace de fitoplancton. Sí. Hay mucha diferencia entre el fitoplancton vuestro y ese fitoplancton que Absoluta. Diferente variedad. No tiene que ver. no tiene nada que ver. Nada que ver. De todas maneras, la gente llama fitoplancton a cualquier cosa. Verde. Que voy a ver. Y ya está. No sé si estaba en una de estas cuestiones que habíamos hablado. Es cuando se hace la identificación de la gente. La gente, la identificación que hace, dice, tengo dinoflagelados. Vale. Y otro dice, no, yo tengo cianobacterias. Y otro dice, no, yo tengo diatomeas. Bueno, yo de verdad, hay veces que planteo fichar a según quién. Porque, escucha, Tienen un ojo... si tú con un microscopio, un Nikon, un Nikon de verdad, de laboratorio, Aún te cuesta. no sabes identificarlo, dices, ¿cómo puñetas? No, es que tiene una burbuja. Tiene una burbuja. O hace un hilo hacia arriba. Sí. Con los dinoflagelados es muy curioso porque hay un determinado, se forma una especie de moco en el acuario de gente. Tengo dinoflagelados. ¿Y por qué lo sabes? Porque los veo, coño, que tengo este microscopio de quimicefa y de quimicefa. ¿Vale? Sí, perfecto. Pero tú sabes que en ese moco, no, o sea, tú ves dinoflagelados, es verdad. Pero puede que haya más que esté alimentando ese dinoflagelado. No, es que los estarías viendo exactamente igual en un acuario perfectamente sano, porque en un acuario sano hay dinoflagelados, hay bacterias, hay virus, hay fitoplancton, hay lo que no está escrito. Y está todo ahí. Entonces, claro, tú lo que ves ahí es un moco y en ese moco se queda atrapado mucho. Pero que yo sepa, los dinoflagelados nunca forman un moco que sea capaz de formar hilos. Lo que forma hilos normalmente son cianobacterias y diatomeas. Y cuando hacen burbujitas es porque son fotosintéticos. Y al hacer fotosíntesis pues genera oxígeno. Y el oxígeno tiene la mala costumbre de irse para arriba. Una manera que tiene. Entonces hay que ser un poquito cautos, tampoco menospreciar la experiencia de la gente, porque si te das cuenta que muchas veces no identifican al bicho, pero saben que muere. ¿Vale? Entonces hay dinoflagelados tóxicos, pero también hay cianobacterias tóxicas y hay diatomeas tóxicas y hay, en fin. ¿Cuántas valencianeas han muerto por estar comiéndose la arena con Nosotros tenemos una colección de 300 tipos distintos de cianobacterias. ¿Vale? Todas identificadas, todas... Estoy seguro que ninguno de los socios quiere que aparezcan en el acuario. Pues te quedarías un poco... Cuando hablábamos de para dónde van los tiros, pues, para que te hagas una idea, pues hay una cianobacteria que es capaz de retirar fosfato del acuario en un reactor en contención. ¿Vale? Cuando empieza a crecer, en lugar de dejarte todo el acuario lleno de cianobacteria, se concentra en una especie de bola, un gel. Se forma ahí una bola que tú lo puedes tener dentro de un reactor
ese reactor está pasándole agua, está retirando fosfato de la cianobacteria y tú estás utilizando. O sea que depende de qué cianobacteria. Esa tiene una bacteria que hay que sacarla. Esa a las botellas. Esa a las botellas y la sacamos rápido. Con botellas y porque anda que no hay gente luchando con los Con el fosfato. Los fosfatos tienen un camino distinto. Sí, O sea, van a ir, el tratamiento de Venga, fosfatos sí. lleva otra. Es que ese es otro, el tema de los fosfatos es otra discusión eterna de no echar de comer porque hay fosfatos, pero si el fosfato es necesario, si es que es necesario, Sin fosfato no hay vida. no hay vida. Claro, es que necesitas alimentarlo. Es que quiero sacar el color, quiero sacar, lo vas a sacar. Lo vas a sacar. Lo vas a sacar. O el que dice, no, es que me va a salir, tengo fosfatos, me salen algas, no pasa nada porque tengas fosfatos. No, es ya ni no, pero